El oficial Gamboa es gente de nosotros. ¿Qué pasó, Gamboa? Es el ferrocarril. Adelantaron todo. Va a llegar mañana San Blas y van a nombrar también a don Vicente del Río como autoridad civil de San Blas. Una cosa que me preocupa, coronel, es la cercanía entre Vicente y Herminio. No puede salir nada bueno. Buenas tardes. Pero al parecer a tu hermano le resulta peligroso que te encuentres conmigo. Bueno, mi hermano tiene que ir entendiendo poco a poco que ya soy una mujer comprometida y que pronto me voy a casar con Matías. Entréguenos al coronel Lisandro Luna, maestro. Entréguenoslo en charola de plata y queda usted libre. ¿Pudo hablar con el general Villa? Estuve telegrafiando con él. Muy bien, lo escucho. Entréguenos al coronel Lisandro Luna, maestro. Entréguenoslo en charola de plata y quede usted libre. No imaginé que lo fueran a pensar tanto, no sabiendo que la orden del coronel Luna en San Blas era atraparlo usted, Malverde, y entregarlo vivo o muerto, ¿qué no? Esa fue la misión que le encomendaron. Pero el coronel es un hombre sensato. No actúa a ciegas. Además, se está interesando por la gente de la región. Y sabe perfectamente que no es verdad todo lo que se dice de Malverde. No entiendo qué tanta cosa se traen con Luna. Menos usted, Matías. Sabe que hablé con el general Villa. Y me confió que lo están considerando usted para ser gobernador del estado. O incluso secretario de la Instrucción Pública cuando se conforme el gobierno de Madero. ¿Para qué enredar su futuro, maestro? No lo entiendo. Menos de usted, que siempre ha sido un hombre identificado con los ideales de la revolución. Vete a la caja, pero ya. Traje un cargamento porque Juanelo está ocupado y lo puse en la No trastienda. te preocupes. Igual iba a pasar al almacén. Estoy organizando toda tu fiesta de tu nombramiento. Pero veo que están muy atareadas, entonces... Si gustas, lo seguimos platicando en la Casa Ángeles. Sí, por favor, cuenta con ello. Por cierto, hay que ver dónde se puede poner otro puesto, aparte de aquí. Claro, para que no se haga la fila tan larga. Me parece excelente idea. Nos vemos en la casa entonces. Vicente, te veo en la casa. Con permiso. Dame un whisky. Ahí está. Ángeles, como le dije a mi esposa. Pare ahí, Vicente. Que yo no le estoy pidiendo explicaciones. Si no se las pidió su mujer, pues yo tampoco tengo por qué hacerlo, con permiso. Women. Isabel. Espera. No es necesario, Ángeles. De verdad, no me tienes que consolar por algo que no. Eso lo sé. Nada más lejano que mi intención de pretender consolarte por algo que tú y yo sabemos qué está pasando. La verdad es que una de las cosas que me debería de doler es la falta de respeto y ni siquiera eso, Ángeles. Allá la güera y sus enjuagues con él. Esto no hace más que comprobarme lo poco que quieres a ese patán. Ándale, vente. Te invito a un agua fresca acá del mercado. Si es de Jamaica, te la acepto. Lucrecia, ¿por qué siempre tienes que llevarme la contraria? Soy tu única familia, por Dios. ¿Por Solo Dios? quiero lo mejor para ti. ¿Tú hablando de Dios, hermanito, así estamos? Herminio Quiñones no es de fiar y lo sabes. No soy ninguna taruga, fíjate. Sí, lo sé muy bien. Y entonces, ¿por qué quieres ir a su casa a pintarlo contradiciendo mis prohibiciones? Diciéndolo delante de él. Porque necesito el dinero, Lisandro, por eso. Tú no eres ninguna indigente. Y el maestro Matías tampoco. Él tiene un trabajo estable, digno.
Además, me gustaría saber qué piensa él de todo esto. No, pues por lo visto son muy parecidos los dos, porque él también fue a prohibírmelo. ¿Y qué crees? También lo puse en su sitio. Escúchame, por favor, sí. Ese hombre es peligroso de verdad, Lucrecia. No quiero que andes ahí metida en su casa. Esto no se trata de quién gana, si tú o Matías o yo. Es que no entiendes nada. Yo entiendo todas sus razones, general. Pero también debe tener presente que a este proyecto político le conviene que se sume gente, sobre todo federales. Ya ve, aquí tenemos al teniente Gamboa. Es una pieza fundamental para poder controlar lo que pasa en San Blas. Esa es la misma idea que tenemos con el coronel Luna. Mire, Matías, para que le quede muy clarito, el límite de la política que usted dice es la guerra, que es justamente donde estamos ahora. Y eso lo debería saber usted mejor que nadie. Estamos en guerra contra cualquiera que esté en el bando de Díaz. Bueno, ¿y qué piensan hacer con el coronel? Enjuiciarlo, Malverde. Tenemos que demostrar que no nos va a temblar la mano por la salvación de nuestro país. Yo insisto en que Luna puede ponerse de nuestro lado. Sería algo muy valioso para los intereses de todos nosotros. Tiene un día, maestro, para entregarme la propuesta de cómo nos van a entregar a Luna en nuestras manos. Y mucho cuidado con lo que hace. En una de esas andamos quitándole el dolor de cabeza desde antes. Discútalo entre ustedes, Malverde. Yo voy a informar a mi gente. ¡Vámonos, muchachos! ¿Qué piensas hacer, Matías? ¿De veras tienes un plan para sumar a Luna a la causa, como dices? Ninguno. Nada de esto pasa por mi cabeza, lo juro. Tiene que haber un momento en el que tú nos ayudes a detener el avance de los federales. O nosotros mismos crear esa distracción para poder robarnos el cargamento. Híjole, es que va a estar difícil, Nazario. La orden de cuidar esas armas viene de muy arriba. Y no estaría bueno que armáramos semejante desmadre en San Blas. Mucha gente inocente estaría en riesgo. Es que no lo vamos a hacer en San Blas, Gamboa. El jinete nunca va a dejar que el pueblo se vea perjudicado. Todos queremos el progreso del pueblo. Eso mismo dice Quiñones. Pero nosotros por razones distintas. La comparación ofende, Gamboa. No es comparación. En serio. Pues una pena lo que pasó ahorita con sé. Vicente, con la buena disculpa que salió de sus manos. Ya está de más. Yo no puedo hacer absolutamente nada con mis hermanos. Sí, Buenas tardes, les ve Dios. Buenas. Buenas tardes. Gracias. Buenas noches, tita. Pues para ti no debe de ser raro, Ángeles. Resulta demasiado obvio que hace mucho dejé de querer a Vicente. No te creas, Isabel. Los hombres tienen licencia para hacer lo que quieren dentro y fuera de casa sin importar que los vean. Es poco lo que se sabe, cómo son las cosas de la puerta para adentro. ¿Y por qué nosotras, Así nada más de tontas nos callamos siempre. La mayoría intimidadas por la violencia con la que todavía nos están tratando y otras como yo, pues... Por los hijos. Pues sí. ¿Y tú por qué elegiste otra vida? Pero muchas nos estamos entregando por inercia así a un proyecto de vida que termina volviéndose en nuestra contra. Como una cárcel en la que uno está solo. Sí. Por los hijos aguantamos y renunciamos a ser quienes somos de verdad, a lo que queremos, al derecho de buscar lo que sea por preservar la vida. Yo no soy madre, Isabel, pero escuchándote me imagino lo que es echar el resto por un hijo. No es justo reprocharte por eso. Sabes que a veces te envidio. Es que has hecho tu vida así tú sola. Ay, no, pero mira que pesa muchísimo. Y no ha sido por gusto. Pero bueno, mejor de Nazario ni tocar el tema. Isabel, tú eres una mujer luchona. Has salido adelante. Renunciaste al hombre que amas. Te mantienes al lado del hombre de tu hijo por no hacerle daño al niño.
El general tiene razón en todo lo que dice desde un punto de vista militar. Pero cuando uno conoce a la persona y estando Lucrecia de por medio, no me lo perdonaría ni yo ni ella. Es que si se entera que yo tuve que ver con la desgracia de su hermano. Matías, el coronel siempre va a estar en peligro. Es que no entiendo por qué Zapata dice que Luna puede morir antes de que yo resuelva algo. Porque vamos a dar un golpe en conjunto. El tren va a traer unas armas y las vamos a robar. Y Luna debe de estar a cargo de darle protección a ese cargamento. Un cargamento de armas para el pueblo. Bueno, seguramente una parte, el resto no lo sé. Es la guerra, como dijo el general. Los hombres deberían entenderse. La guerra es algo absurdo. Dime qué piensas tú sobre el coronel Luna. El general tiene razón. Luna es mi enemigo natural. Y cuando ha tenido oportunidad, no le ha temblado el pulso para intentar detenerme. A mí me convendría que ella no estuviera aquí. Pero Luna ha demostrado ser un tipo decente y justo. Así que al que le toca tomar la decisión es a ti. Pues no me la estás poniendo nada fácil. Todos enfrentamos dilemas de menor o mayor tamaño en la vida. Ya te lo dijeron. Tienes hasta mañana para resolver. Yo me tengo que ir al pueblo con Secundino. Pero platicamos después. ¿Qué no te cansas de perseguirme, Lisandro? No te estoy persiguiendo. Eres tú la que caminas y caminas sin hacerme caso. Escúchame al menos. Solo quiero tu bien. Y yo quiero valerme por mí misma. Eso lo puedo entender. Pero no a costa de ponerte en peligro con ese hombre. ¿Es por dinero? Yo te puedo dar tu mitad de la herencia, la que nos dejaron nuestros padres. No, ni te vayas por ahí porque ese dinero es mío. No me estás dando ninguna comisión. Yo nunca te dije que no fuera tuyo. Pero sabes que en el testamento está estipulado que yo administraría tu parte, que te daría lo que necesitaras mensualmente. Pero si quieres, te lo doy todo. Claro, para que ahora sí se haga tu santa voluntad. Con tal de que no te expongas con ese hombre. Lucrecia, yo sé cosas que tú no sabes. Mira, Lisandro, yo sé perfectamente que Quiñones es una bestia, pero estás muy equivocado si piensas que esto se trata de él. Esto se trata de mí, de poder tomar mis propias decisiones, de hacer con mi vida lo que yo quiera. Espero que esto no sea muy complicado y lo puedas entender. La que no entiendes eres tú. Espero que no te des con el hocico en el suelo. Me tratas como si yo hubiera tenido la culpa. Isabel no sabe nada, no está enterada de nada. Claro que se dio cuenta. Y a mí se me cae la cara de vergüenza con tu mujer porque me cae bien. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué no lo sabes? Tu mujer es el tipo de mujer que todas quisiéramos ser. Es hermosa, es desenvuelta, dueña de sí misma. ¿Por qué no eres feliz con ella? ¿Será que no te da intimidad? Como dices estupideces. Ni siquiera la nombres. Se acabó. ¿Quién me manda a caer una y otra vez con un patán como tú? ¿Y sabes qué? Me pagas el trago porque aquí no vas a sacar nada gratis. Ah, ese era el problema, que no te pagó. Lo hubieras dicho antes y nos ahorrábamos muchos pleitos. ¿Sabes qué? Vete al demonio y no vuelvas. ¿Sabes qué? Te vas conmigo porque no eres capaz de cerrar las piernas. Yo de verdad, Isabel, no sé qué le ven al mendigo ese de Vicente. Se lo he preguntado tantas veces a la güera. Ay, perdóname, pero bueno, se lo he preguntado. ¿Por qué no lo dejas? ¿Y tú? ¿Qué? No creo que no te lo plantearas, Isabel. Ojalá las mujeres casadas pudiéramos hacerlo. Pero tenemos que esperar a ver si triunfa la reforma de la revolución para empezar a hablar de divorcio. Sí, ¿tú crees? Yo creo que hay otras formas de dejar a un hombre, Isabel. Y si es por lo que platicábamos, Nacho está grande, Isabel. Ya es hora de que sepa cómo están las cosas. La verdad. ¿Cuál verdad? Sí, la verdad. Esa que no te atreviste a confiarme antes, Isabel. Pero yo entendí. Tu chamaco no tiene nada que ver con el gringo. Nada, no es de Vicente. Tu hijo es de Jesús Malverde. No me lo puedes negar, ¿o sí?